Muy buenos días a todos y a todas. Otra vez nos encontramos en estos videitos de las clases de matemática. Espero que estén muy bien y espero pronto podamos vernos. Pero mientras tanto, bueno, me escucharán como voz en off. Esta es la última clase en la que vamos a recuperar conceptos generales de función. Con este archivo ya terminaríamos de recuperar y de refrescar todos los conceptos generales de la función. Luego les voy a dar unos días para que puedan terminar de hacer bien todas las actividades y terminar de cantar todos estos conceptos. Y después vamos a continuar trabajando un poco con más ejercicio de esto y ya después pasaremos a la función cuadrática en específico. Bien, en este archivo se van a encontrar con algunos conceptos generales como el concepto de función par e impar y el concepto de crecimiento y decrecimiento. Y creo que me olvidé de poner también los máximos y los mínimos absolutos de una función, ¿sí? Entonces vamos a poner acá también máximos ¿sí? Bien. Entonces, con esto terminaríamos todos los conceptos generales. El concepto de la función par e impar, gráficamente es una pavada ver cuándo es una función par y cuándo es una función impar. Y analíticamente, es decir, haciendo cuentas, por ahí se pueden llegar a confundir un poco. Pero quédense tranquilos que no es nada difícil, ¿sí? Vamos a verlo primero gráficamente y después vamos a ver qué nos está queriendo decir la parte analítica. La función par, chicos, así, a simple vista, es la función simétrica, ¿sí? Que tiene como un espejo en el eje Y. El eje Y funciona como espejo. Lo que veo de este lado del eje Y es exactamente lo que veo en espejo de este lado del eje Y, ¿sí? Y las funciones impares, solo que acá le agregué esta línea punteada porque para mí es fácil verlo cuando una función es impar, cuando hay como un doble espejo, ¿sí? Si uno se quedaría con esta parte nomás de la función, si uno ve, primero se hace un reflejo sobre el eje con respecto al eje y después es como que hay un reflejo con respecto al eje X, ¿sí? Entonces es como que para mí, yo lo veo, o sea, les digo esto porque por ahí les ayuda a verlo como a mí. Las funciones impares son las funciones que tienen un doble espejo con respecto al eje X, primero, y después con respecto al eje X, ¿sí? Ahora, fíjense, acá para el 2 positivo obtengo un valor 2 positivo y para el 2 negativo obtengo también un valor 2 positivo. Eso quiere decir que fíjense que el mismo signo que tienen los valores para los X positivos es el mismo para los X negativos, ¿sí? Fíjense, el valor de Y no varía, ¿sí? Es exactamente el mismo. Entonces, uno lo ve de esta forma. Para f de x, el valor es igual que para f de menos x. Es decir, f de 2 me da 2. Y f de menos 2 también me da 2, ¿sí? Si esto es positivo, si para esto es positivo, para esto también va a ser positivo. Lo cual sucede exactamente al contrario cuando uno va a las funciones impares. Para este 2 tengo este valor de 4 positivo, pero para este menos 2 tengo el valor de menos 4, ¿sí? Entonces esto lo veo como que si yo tengo el valor de f de x, f de menos x va a ser exactamente el valor negativo de f de x, ¿sí? Fíjense cuando vean las cuentas detenidamente, van a ver que no es muy complicado entenderlo, ¿sí? Pero fíjense, ayúdense siempre con el gráfico. El gráfico siempre les va a dar una ayuda para poder comprender esta parte de cuentas, ¿sí? Hay funciones que no son ni pares ni impares, y eso quiere decir que no tiene paridad la función, ¿sí? Puede suceder que una función no sea ni par ni impar, ¿sí? Bien, la parte de crecimiento y de decrecimiento. También lo escribimos como dominio de crecimiento o dominio de decrecimiento. Es decir,
nos vamos a fijar en algo, pero después siempre vamos a devolver cosas sobre el eje X, ¿sí? Gráficamente es una pavada ver el crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Si yo me pongo en la función y camino sobre la función de izquierda a derecha, tengo que estar subiendo para que sea creciente. Y si yo camino de izquierda a derecha y bajo, es porque en esa parte la función es decrece, ¿sí? Es decreciente en esa parte. Creciente, decreciente. Conjunto de crecimiento, conjunto de decrecimiento. Pero fíjense que acá, con este ejemplo lo vemos, que yo después escribo cosas con respecto al eje X, ¿sí? Para qué X mi función está creciendo y para qué X mi función está decreciendo, ¿sí? Entonces fíjense que desde menos infinito hasta este punto en X, mi función va creciendo. Y desde este punto en X hasta más infinito, mi función va decreciendo. Y para allá, en el ejemplo, verlo del máximo y mínimo absoluto, fíjense que acá, cuando la función pasa de creciente a decreciente, voy a tener un máximo absoluto. Además, lo puedo ver justamente como literalmente el máximo. Es decir, este punto es el mayor punto que obtiene la función. Toda la función queda por debajo de ese punto y por eso este es un máximo. Cuando la función pasa de decreciente a creciente, en ese punto voy a tener un mínimo absoluto, ¿sí? Y fíjense que desde menos infinito hasta este punto, si yo camino por la función es como si fuera un culopatín, ¿sí? Entonces ahí mi función está decreciendo. Ahora, cuando paso de este punto al más infinito, tengo que hacer un esfuerzo para subir esta parte de la función. Entonces ahí quiere decir que la función es creciente. Vieron que es una pavada verlo gráficamente. Entonces, nosotros le estamos poniendo, obviamente, las definiciones formales, ¿sí? Y yo quiero que después me puedan escribir como yo escribí acá, un intervalo, con esto como un valor X, ¿sí? En X. Entonces no se pierdan y no se embataten con la función formal, porque después verlo gráficamente no es complicado. Lo complicado por ahí es escribir bien esto. Muchos ponen, en vez del valor en X, ponen el valor de Y de este punto, ¿sí? No, yo tengo que poner el valor, la coordenada X de este punto, ¿sí? Porque yo estoy viendo todos como valores en X. Fíjense que yo pongo X en el dominio. Acá donde estaba. Bueno, no dice X en el dominio, pero si estoy hablando de X es porque estoy hablando de X en el dominio, ¿sí? Siempre hablo de X en el dominio, por lo tanto acá yo tengo que poner cosas con respecto a X. Por más que yo después, cuando lo veo gráficamente, lo veo como cuestiones en Y a veces, ¿sí? Pero cuando yo lo escribo formalmente, devuelvo cosas en X. Bien, al final de la clase de vuelta tienen estas frases para completar y como esta es la última clase en la que recuperamos los conceptos de funciones, ya ahí también les dejé algunas actividades para que me entreguen, ¿sí? Y abajo de todo están todas las actividades que tienen que resolver. Hay algunos de la página 69 y otros de la página 70, ¿sí? El ejercicio de la página 70 es bastante completito. Tienen estas gráficas y tienen que poner bastantes cosas como el intervalo de crecimiento, y si tiene máximos o mínimos, ¿sí? Bueno, espero que puedan resolver todo. Cualquier cosa, obviamente no duden en consultar.